pesar de que la mayoría de las personas conocen, por ejemplo, los que conocen budismo, conocen la técnica de observar la respiración, o aquellos que conocen el budismo tibetano muchas veces practican alguna técnica de visualización. En la disciplina del budismo existe este tipo de meditación y es prácticamente una de las más recomendadas, que le llaman en inglés a veces insight meditation, que es como meditación insight. La palabra insight es como ese flash de intuición, ese destello de intuición que viene cuando uno comprende. Entonces por ahí uno le puede decir meditación de inquirir o algo por el estilo, se le podría traducir. Pero la idea es que ellos dicen no es necesariamente bueno el concentrarse sobre algo que uno visualice o sobre un objeto, porque eso puede producir un estado de trance, como decíamos ayer. Pero si meditamos sobre conceptos, cuando uno medita, como vamos a ver, sobre conceptos con una mente que está concentrada y profunda, uno puede descubrir distintas verdades o aspectos de la verdad de la vida. Entonces ellos recomiendan que todas las personas deberían meditar sobre algunos aspectos fundamentales de la vida, que todo es impermanente, en cuán valioso es el de estar vivos como un ser humano, porque es solo el ser humano el que tiene la capacidad de alcanzar la liberación, porque tiene autoconciencia y tiene la voluntad. Después aconsejan meditar sobre la ley de karma. Hay algunas ideas básicas que ellos aconsejan meditar, y que teniendo una profunda comprensión de esto se afecta toda nuestra vida, porque cuando utilizamos una técnica que no tiene nada que ver con la comprensión, si la persona no está trabajando también paralelamente en tratar de comprender la vida, muchas veces esa técnica no ayuda demasiado. Las personas siguen con ese estado de confusión en la que en general nacemos, porque nadie nos enseña qué es la vida y cómo se debería vivir. Entonces este tipo de meditación en el budismo tradicional es altamente recomendada, aunque en Occidente no se haya difundido tan masivamente como otras técnicas. Vamos a comenzar leyendo las citas, como hacíamos ayer, en la página 9. La primera cita, que es de Blavatsky, ella dice: lo infinito no puede ser conocido por nuestra razón, la cual solo puede distinguir y definir. Pero siempre podemos concebir su idea abstracta gracias a esa facultad más elevada que nuestra razón, la intuición o el instinto espiritual. Una de las principales enseñanzas teosóficas, no solo dentro de la teosofía moderna, sino de los distintos teósofos que hubo antes de la sociedad teosófica, los teósofos cristianos, Condeme, San Martín, distintos, Eckhart Tausen, sí, también pertenecía a la línea de teósofos cristianos, y ellos eran llamados teósofos, y también los teósofos griegos, los neoplatónicos. Una de las principales enseñanzas de todos estos movimientos teosóficos es que existe una facultad superior a la razón que permite ponernos en contacto con la verdad de un modo directo. Esa enseñanza no está necesariamente muy difundida en otras disciplinas. Por ejemplo, la filosofía, como la conocemos, es un enaltecimiento de la razón. Todos los filósofos modernos creen que uno puede llegar a la verdad a través del razonamiento. En la ciencia se cree que uno puede llegar a la verdad básicamente a través de los sentidos, en el sentido de que por más que uno pueda especular, como en la física cuántica, hay muchas teorías sobre la física cuántica, pero si no se puede medir, ver y manipular, es simplemente una filosofía, algo que pertenece al plano del pensamiento. En la ciencia, en última instancia, lo que es verdaderamente valioso es aquello que puede ser captado a través de lo sensorio. Por eso el campo de investigación de la ciencia es tan limitado. Muy útil el método científico para describir el plano de los sentidos, o lo que puede ser percibido por los sentidos, pero limitados a ellos. Y en la teología se habla de la posibilidad de una revelación de Dios, pero en la teología normal al menos,
pero Dios revela al intelecto. Entonces, una característica esencial de los movimientos teosóficos es que existe esta facultad superior a la mente, que todos podemos acceder, lo que le podemos llamar sabiduría divina, que es la traducción de teosofía. Teosofía es sabiduría divina. Entonces existe una facultad que nos permite ponernos en contacto con la sabiduría divina. Nosotros podemos percibir Dios, la vida universal, la verdad, la unidad, podemos percibir cualquier cosa que está en el universo a través de la intuición. El problema es que no sabemos cómo alcanzar cómo desarrollar esta facultad. No sabemos, como humanidad, cómo acceder a esta posibilidad de un conocimiento superior y directo. Y ese es el objetivo de las técnicas de meditación teosóficas, el lograr elevar nuestra conciencia hacia esa facultad que está más allá de la mente. Por eso siempre apuntamos a llegar al estado de contemplación, que es donde puede aparecer esta otra facultad superior. Entonces Blavatsky dice: nunca van a poder realmente comprender las realidades universales a través del intelecto. El intelecto, como describía Kant, un filósofo alemán, trabaja basado en una serie de lo que él llamaba categorías, una serie de condiciones, y no puede concebir nada que está más allá de ello. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en términos de espacio, no podemos concebir algo que es infinito, o en términos de tiempo, no podemos concebir lo que es eterno, o en tiempos de causa y efecto, no podemos concebir algo que no haya tenido una causa. Pero cuando estudiamos los temas más profundos universales, estamos tratando con cosas sin causa, con cosas que están más allá del tiempo, del espacio y de todas las categorías de nuestra mente. Entonces, para realmente comprenderlo tenemos que ir más allá. ¿Y por qué es importante comprender estas cosas? No por una cuestión filosófica o intelectual, sino porque eso es lo que somos realmente. Nosotros no somos nuestro cuerpo, no somos las emociones, no somos la mente, no estamos limitados al tiempo, no estamos limitados al espacio, no estamos limitados a nada de lo que realmente percibimos. El problema es que como estamos identificados con toda esta limitación, entonces tenemos miedos, tenemos necesidades, tenemos ansiedades, ambiciones. Imagínense que ustedes supieran que jamás pueden ser dañados, que jamás pueden morir. ¿Tendrían miedo en algún momento? O imagínense que ustedes estuvieran en un estado de conciencia donde fueran supremamente felices. ¿Tendrían necesidades o deseos de adquirir cosas? O cualquier tipo de realización de la conciencia verdadera soluciona todos los problemas que tenemos como humanidad, de la agresión, el temor y todo lo que estamos hablando. Entonces, el ir captando este aspecto de la vida va produciendo en nosotros una transformación, y por eso es importante meditar sobre estos temas. Krishnamurti en la próxima cita dice: estamos tan ansiosos por captar la totalidad, por ver el todo de un vistazo, pero el problema es que no tenemos los ojos para mirar. Esta facultad de Buddhi, de la intuición espiritual, está en todos nosotros, pero no hemos creado, por decirle de algún modo, los órganos espirituales para que esa facultad se manifieste. Es como si potencialmente vemos, todos tenemos la vista, pero como si tuviéramos los ojos cerrados. Nunca nadie nos enseñó a abrir los ojos. Entonces la vista está ahí, pero tenemos que aprender a abrir los ojos, lo cual requiere toda una serie de esfuerzo. Buddhi es una facultad que está en todos nosotros, pero como nuestra conciencia está siempre focalizada en lo concreto, que es captado por la mente inferior, ese aspecto más espiritual de nuestra conciencia está adormecido, está latente. El proceso de meditación y toda la vida espiritual en sí mismo es un modo de generar un órgano, por decirlo así, a través del cual se puede empezar a manifestar la intuición espiritual. Entonces hay distintos procesos que se producen cuando uno comienza a meditar sobre temas espirituales profundos. Veamos primero en el apartado de Elevando la Conciencia la frase de Annie Besant que dice: el asiento de la autoconciencia se mueve de la mente inferior a la superior por medio del pensamiento persistente, por el esfuerzo intelectual del estudiante, del filósofo y del hombre de ciencia,
si este último torna sus pensamientos de objetos a principios, de fenómenos a leyes. La idea es que autoconciencia significa dónde nos reconocemos a nosotros como siendo nosotros mismos. Por ejemplo, todos nosotros probablemente creemos que existe una naturaleza espiritual, pero no somos autoconscientes de esa naturaleza espiritual. Para nosotros es una idea, podemos tener algún tipo de idea intuitiva sobre eso, pero nosotros no sabemos cómo somos en esos planos donde no hay limitaciones, donde no hay formas, donde no hay separaciones. Cuando vemos a qué nivel nos identificamos o nos reconocemos a nosotros mismos, vemos que es a nivel de la mente inferior, del pensamiento. Como decíamos en una de las reuniones anteriores, si nos preguntan quién somos, nosotros creemos que somos el pensador. Incluso Descartes, este filósofo que dijo pienso, luego existo, esta frase tan conocida, él también cae en ese error, porque él empieza a investigar en un tipo de meditación qué es lo que él puede decir que realmente existe sin ninguna duda. Y él a lo que llega es que el hecho de que él está pensando es una prueba innegable de que él existe, lo cual no es verdad, porque muchos procesos de meditación, si él hubiera podido ir más allá del pensamiento, uno puede descubrir que existe un estado de completo silencio, sin pensamientos, y existe todavía un sentimiento de ser, de existir, que no está basado en el pensamiento. Entonces, en realidad la frase sería soy y por lo tanto pienso, o por lo tanto el pensamiento. Intuyo y luego existo. Sí, podría ser intuyo y luego existo, pero la idea es que existe un estado de ser que está más allá del pensamiento, pero nosotros no lo percibimos. Tenemos las ideas sobre eso, pero en general no lo percibimos. Eso significa que el asiento de autoconciencia, de decir yo soy esto, está en la mente inferior. Entonces el primer paso es elevar el asiento de autoconciencia a la mente superior. La mente inferior es la que está, la que usamos todos los días, es la que usamos para trabajar, para obtener cosas para nosotros, es la que está atrapada en el temor, en el placer, el sufrimiento, la mente psicológica que conocemos. La mente superior es una mente distinta, es una mente que es impersonal, está interesada en verdades, no está interesada en las sensaciones, en lo corpóreo, en lo personal. Entonces lo primero que hay que hacer es empezar a despertar esta mente superior, este interés por la verdad, este interés por comprender. Algunas personas dicen, ¿de qué me sirve estudiar esto? ¿Qué beneficio me trae? Esa es la mente inferior hablando. ¿Qué beneficio psicológico, palpable, concreto puedo derivar de esto? Por supuesto que la idea es que una enseñanza tiene que afectar nuestra vida. Pero la mente que está diciendo, no voy a estudiar esto porque es muy abstracto, ¿de qué me sirve? Es una mente que no está percibiendo el valor de la comprensión en sí misma. Entonces, a través del estudio y la meditación, el asiento de conciencia empieza primero a transferirse hacia la mente superior. Y, en consecuencia, lo que se produce es que la persona empieza a ser menos egoísta, menos personalista, menos centrada en sus sensaciones y personalidad. Ahora, para elevar la conciencia a la mente superior, uno tiene que hacer un trabajo en particular. Uno puede estar toda su vida estudiando y ser muy intelectual y estar todavía atrapado en la mente inferior. Si a medida que uno estudia, uno se vuelve más dogmático, se vuelve más confrontativo, se vuelve más argumentativo, esas son todas características de la mente inferior, no de la mente superior. Porque la mente inferior puede captar conceptos y memorizarlos, y los puede repetir de un modo brillante. Pero eso no quiere decir que haya una comprensión de la mente superior. Entonces, el meditar sobre temas espirituales puede ayudarnos a que el estudio no sea solo intelectual, sino que nos ayude a activar, a despertar la mente superior. A través de un esfuerzo intelectual sincero, y cuando digo intelectual no digo que uno debería tener un montón de conocimientos. Uno puede tomar una frase muy simple, como lo que dijo el Buda: el odio no cesa a través del odio, sino a través del amor.
Jesús dijo algo muy parecido, ¿no? Y él decía que la única ley que había era que nos amemos unos a otros. Eso es una frase que no se necesita un conocimiento intelectual para comprender. Pero para comprenderlo más allá de la comprensión intelectual se necesita mucha meditación sobre esto, en un modo de inquirir, de realmente tratar de penetrar en el significado, no solamente en el significado conceptual, que es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Entonces Annie Besant dice, si la persona, el estudiante, el filósofo, el científico, trata de dirigir su mente hacia lo abstracto, hacia las causas, hacia los principios, entonces está empezando a elevar su mente de lo concreto a lo abstracto, de la mente inferior a la superior. Después, en cierto momento, como vamos a ver más adelante, uno tiene que elevar el asiento de su conciencia desde la mente superior a Buddhi, a ese principio que es más elevado que la mente superior. Pero eso lo vamos a ver después. Ernest Wood, en la cita número 4, dice que los destellos de intuición que uno puede tener durante la meditación o durante el trabajo intelectual, pocas veces son el resultado inmediato de una secuencia de pensamiento deliberado. Y sin embargo, sin tal pensamiento, ellos no podrían aparecer, los destellos. En general, la mente superior ayuda solo cuando la mente inferior ha hecho lo mejor que puede. Creo que esto resume más o menos lo que tratamos de hacer en esta técnica de meditación. La idea es que los destellos de intuición, que pueden venir o de la mente superior o de Buddhi, son distintos, en algún momento lo vamos a charlar. Los destellos de intuición no son el resultado de un proceso de razonamiento que es mecánico, el proceso de razonamiento. Las computadoras hacen procesos de razonamiento, pero las computadoras no tienen percepciones intuitivas. Siguen una secuencia lógica, pueden llegar a muchísimas cosas, pero es todo mecánico y puede ser predicho, predeterminado. Entonces el proceso de razonamiento es mecánico. El tema es que a medida que vamos razonando, se produce como una polarización en la mente, o la mente se empieza a hacerse cada vez más profunda, de modo que genera las condiciones necesarias como para que aparezca un destello de intuición. Tal vez se puede poner el ejemplo de una chispa eléctrica. Cuando uno de los polos se carga suficientemente de las cargas, digamos, y del otro también hay una polarización, entonces en un momento se produce una chispa. Pero si estos dos polos no están cargados eléctricamente, no hay posibilidad de que se produzca la chispa. Entonces el proceso de meditación a través de una profunda reflexión es para generar las condiciones de modo que el destello de intuición se pueda producir. Tenemos esta otra frase de Krishnamurti donde, ahora, el proceso de razonamiento en sí mismo, si no está orientado a tratar de ir más allá, es limitado, ¿no? Es algo que no nos va a llevar necesariamente a ningún lado. Por eso Krishnamurti siempre tenía esta cuestión que decía que el pensamiento no es útil para descubrir la verdad, y sin embargo, si uno no sabe cómo pensar, no puede descubrir la verdad. Y ustedes vieron que todas sus charlas eran muy de un inquirir, usando constantemente el pensamiento. Entonces él decía, no solo debemos analizar, pero también en el mismo proceso de analizar, quizás lleguemos a un estado mental que es completamente consciente del problema en su totalidad. ¿Comprende, Señor, lo que quiero decir? La mayoría de nosotros ni siquiera sabe analizar. No creo que a través del análisis se logre nada. Sin embargo, cuando uno se da cuenta que este proceso de análisis no lleva a ninguna parte, entonces quizás uno tendrá una mente que comience a estar completamente consciente de todo el problema. Pero si no sé cómo analizar, cómo mirar, no puedo encontrar lo otro. Esto significa que en el proceso mismo del análisis, mi mente se torna extraordinariamente aguda. Y es esa cualidad de agudeza, de atención, de seriedad, la que dará una percepción total. Solo es posible tener esa claridad si puedo ver el detalle y luego saltar. Él siempre habla de la necesidad del pensamiento en cierto nivel, pero la necesidad también de saber que el pensamiento nunca nos va a llevar o dar la respuesta, nos va a llevar a percibir la verdad o dar la respuesta. Entonces, siempre tiene que estar la intención de trascenderlo. Si uno está enamorado del pensamiento, del intelectual, del proceso del pensar, uno está atrapado en ese proceso.
Pero si uno sabe que el proceso de pensar es necesario, aunque limitado, entonces se utiliza el proceso de pensar para ir más allá. Y eso produce dos estados completamente distintos. Cuando la persona está enamorada del proceso de pensar, en general no va a ir más allá de eso, porque la conciencia está pegada al proceso de pensar. Cuando hay un conocimiento de que el proceso de pensar es una herramienta y que es limitado, entonces la conciencia no está pegada al proceso de pensar. Lo va a utilizar y va a estar abierta a pegar el salto. Annie Besant explica que a medida que uno se esfuerza por cultivar el pensamiento abstracto, en la cita 6, la sección esta se llama Construyendo un puente. Esto describe un poco qué es lo que pasa cuando estamos haciendo esta meditación. Ella dice: el esfuerzo por cultivar el pensamiento abstracto eleva la mente inferior hacia la superior y atrae hacia ella los materiales más sutiles del plano mental inferior. La idea es que hay como que generar un puente entre la mente superior y la inferior. Este puente a veces en la literatura teosófica se le llama antakarana. Es una palabra sánscrita que se usa en distintas filosofías de distinta manera. En la literatura teosófica, el antakarana es el puente entre la mente inferior y superior. Este puente puede ser visto incluso como algo concreto, entre comillas, algo de materia mental, porque para transmitir una vibración es necesario materia que vibre y algo que transmita la vibración desde la mente superior a la mente inferior. Entonces los subplanos más elevados de la mente inferior tienen que activarse de modo que puedan responder a los de la mente inferior. Es como cuando uno toca la guitarra. Si uno toca una cuerda con cierta nota, eso puede hacer que vibre otra cuerda en otra nota distinta. Ahora, si no están a tono las cuerdas, no se va a producir ninguna respuesta. Entonces, la mente inferior, la materia de la mente inferior que puede responder a la superior, tiene que ser activada para que pueda responder a la superior y transmitir esa percepción a la conciencia cerebral. Porque el cerebro funciona a través de la mente inferior. Ahora, la mente inferior, como decía, puede responder a la superior. Pero si la mente inferior está siendo utilizada solamente en cosas concretas, la materia más sutil de la mente inferior que puede responder a la superior está adormecida. Entonces no va a servir de puente. El meditar en temas abstractos, en temas que no son concretos, empieza a despertar esa materia que puede responder a la mente superior y produce un puente. Arundel, que fue presidente de la Sociedad Teosófica Internacional, dice: si se esfuerzan por meditar en estas abstracciones, en vez de meditar siempre sobre aquellas cosas que están dentro de su comprensión, ayudarán a abrir un canal entre esa conciencia de la cual ustedes están conscientes aquí abajo, la conciencia inferior, y esos otros estados espirituales de conciencia de los cuales ustedes aún no son conscientes, que aún no están dentro de su universo. Entonces él dice: esfuércense por tratar de captar cosas que en general no pueden captar. La mayoría de las personas, cuando se acerca a un escrito que no lo pueden entender, sienten frustración. Oh, no, yo no lo entiendo, y no se quieren esforzar. Quieren cosas que puedan entender, porque el entender produce una sensación placentera. Entonces uno siente que ganó algo. Uno siente: sí, estoy creciendo, la charla valió la pena, entendí todos los conceptos. Es bueno en cierto sentido, pero también el limitarse a eso produce justamente una limitación. Uno debería tener la capacidad de enfrentarse a temas que uno no puede comprender como un ejercicio. No tenemos que estar tan apegados al resultado, de decir: leí 2 páginas del libro, no entendí nada, entonces no sirvió para nada la lectura. Por el contrario, es como ir a un gimnasio espiritual. Uno tiene que hacer un esfuerzo, porque en ese esfuerzo, por captar aquello que es abstracto, empezamos a activar la materia que va a tener la capacidad de captar lo abstracto. Y no solo en el estudio, sino en la vida diaria. Todos hablamos del karma. Sin embargo, cuando nos sucede algo que es difícil, una situación difícil, el conocimiento del karma no necesariamente nos ayuda a aceptar la situación. ¿Por qué? Y porque es básicamente una idea. Por supuesto, es mejor tener la idea que no tenerla. Una persona ni siquiera tiene la idea de que algo malo que me está sucediendo puede ser justo desde otro punto de vista. Probablemente se revele mucho más
Cuando uno tiene la idea de que, bueno, esto que me está pasando de algún modo es justo y de algún modo está ayudando en el crecimiento, uno puede tener una actitud más filosófica. Sin embargo, muchas veces eso no alcanza. Ahora, si vamos desarrollando la mente superior percibe que existe una justicia detrás de las cosas, que existe un orden detrás de las cosas. Este orden no puede ser percibido por la mente inferior. La mente inferior solo percibe ideas. Entonces, cuando a través del estudio y la meditación vamos activando la mente inferior, eso tiene un gran impacto en nuestra vida diaria, porque intuitivamente sentimos que hay un orden detrás de lo que está sucediendo, sentimos que somos más que el cuerpo, sentimos que existe otra realidad más allá de la muerte. No es solo una idea, hay algo en nosotros que lo sienten, por lo tanto no nos perturba en una manera tan fuerte estas situaciones. Entonces, la idea es usemos estudio de temas abstractos como un entrenamiento, como una forma de activar este aspecto de nuestra naturaleza que la vida diaria de ningún modo estimula. La vida diaria solo estimula la mente inferior. ¿Cuándo vamos a activar la mente superior? Es a través del estudio y de la meditación que podemos hacerlo. Y Annie Besant describe un poco más el proceso, lo que sucede. Ella dice: el cuerpo mental se moldea a sí mismo, tomando la forma de la idea, de modo que ésta se convierte en parte del cuerpo mental del pensador. Y esos pensamientos fijos moldean, dan forma y crean órganos del cuerpo mental. Cuando esos órganos se encuentran parcialmente desarrollados, el poder del pensamiento desciende a través de ellos al astral y construyen también allí órganos que se requieren. Así, a medida que el hombre avanza con su meditación y concentración, día tras día, el pensamiento desciende al plano físico y le da forma al cerebro, también para que se expresen los pensamientos, los poderes superiores. La idea en teosofía, una de las ideas básicas de la teosofía, es que el universo se desenvuelve desde adentro hacia afuera, o desde lo superior a lo inferior. Nuestra naturaleza espiritual es perfecta en sí misma. No necesita ningún tipo de evolución, no necesita adquirir nada. Todos somos, cuando en teosofía se dice somos dioses, no es la personalidad. La personalidad es un pedazo de carne totalmente limitado. Nuestro verdadero ser es el todo. Cuando ese verdadero ser se está tratando de expresar a través de la personalidad, termina en lo que somos como humanidad, algo muy condicionado. Lo que hay que hacer no es tanto el adquirir cosas, adquirir virtudes, adquirir conocimientos. Lo que hay que hacer es moldear nuestros cuerpos, purificar los vehículos de conciencia, ponerlos a tono con lo espiritual, de modo que la omnisciencia significa una sabiduría total, y el amor y la sabiduría que existe en nuestra naturaleza verdadera pueda transmitirse a través de toda la personalidad. Entonces, lo que está explicando Annie Besant aquí es que a medida que uno medita en las verdades espirituales, primero empieza a través de esa meditación a reorganizar el cuerpo mental, de modo que el cuerpo mental pueda ser un vehículo de las intuiciones de Buddhi, que es el principio que está sobre el cuerpo mental. Seguimos trabajando en la meditación para que estas vibraciones que están en el cuerpo mental empiecen también a afectar nuestros sentimientos, no solo las ideas, sino lo que sentimos. Y finalmente, el cuerpo astral reforma el cerebro, de modo que el cerebro pueda captar en la conciencia de vigilia estas ideas. Entonces es como una reestructuración que uno hace desde arriba hacia abajo, si lo ponemos en este modo, desde adentro hacia afuera, desde lo superior a lo inferior. Entonces, por esas razones que decíamos, por ejemplo, que este tipo de meditaciones no necesariamente produce resultados inmediatos o visibles, porque empieza a trabajar con los principios internos. Ahora, todo lo que hacemos sobre los principios internos es permanente. Lo que hacemos sobre los principios inferiores se pierde de una vida a la otra, porque cambiamos el cuerpo, tenemos otro cerebro, tenemos otro cuerpo emocional y demás. Pero lo que se hace desde los principios superiores queda almacenado en los principios superiores, y después cada personalidad que aparece va a expresar eso que se logró en una vida anterior. Entonces, la idea es que
estos métodos de meditación empiezan trabajando en los principios superiores y después de a poco se van manifestando en los inferiores. Bueno, antes que pasemos a la segunda sección, ¿hay algún comentario o pregunta sobre esto? Bueno, por ahí podemos pasar a la segunda sección y vamos viendo si hay alguna pregunta. Entonces, vamos a ver qué temas de meditación, por ejemplo, serían apropiados para este proceso, para tratar de activar la mente superior. Una es la meditación sobre principios abstractos, como habíamos visto en alguna de las citas anteriores. Annie Besant dice, deberían cultivar el hábito de la meditación silenciosa sobre temas elevados, retirando la mente de los objetos de los sentidos y de las imágenes mentales que surgen de ellos y fijándola sobre cosas superiores. Blavatsky decía, está la cita acá, así que no lo voy a adelantar, o lo leemos. Entonces la idea es, la mente inferior funciona a través de imágenes, de palabras, de pensamientos, de los objetos de los sentidos. La idea es empezar a meditar usando todo eso, pero tratando de captar algo que está más allá de las palabras. Entonces uno puede meditar en la Sociedad Teosófica hay varios libros sobre los que uno podría meditar, libros llenos de cosas, de temas abstractos como la doctrina secreta, un estudio sobre la conciencia de Besant y varios otros, que uno los debería utilizar no como un medio o como una fuente de información que uno puede acumular en su mente, sino como un ejercicio. Tratemos de comprender este concepto abstracto para estimular nuestra mente superior. No importa si lo entendemos o no, no importa si nos acordamos del concepto o no. Si ustedes son conferencistas, bueno, es útil acordarse del concepto si lo pueden transmitir. Pero si ustedes están estudiando, el memorizar un concepto es muy secundario en este tipo de temas. Lo importante es el trabajo de tratar de concebir algo que está más allá de la mente. Jeffrey Hodgson decía, el método que se ha enseñado a través de los tiempos es el de la meditación sobre temas que normalmente se encuentran más allá del alcance del pensamiento. Así como los músculos del cuerpo se desarrollan al darles tareas progresivamente más pesadas, también la mente y la conciencia crecerán y se expandirán si se las fuerza a emprender una progresión similar hacia aquello que uno no puede comprender. Y Arundel decía, es muy importante para los teósofos encontrarse cómodos en medio de las abstracciones. Estamos muy ansiosos por bajar las cosas al nivel de la comprensión de la mente. Y esas cosas espirituales que nos esforzamos por bajar se detienen en el proceso de descenso. Si queremos percibirlas en toda su pureza, debemos percibirlas en su estado normal. La idea es que las realidades espirituales están más allá del pensamiento, más allá de las imágenes. Cuando estamos tratando de comprenderlas o de explicar estos temas, por ahí es necesario dar ejemplos concretos, como para que la gente conecte la idea más o menos. Pero tenemos que estar siempre conscientes que un ejemplo concreto es una espada de doble filo. Nos ayuda a hacer una conexión, pero también está distorsionando la realidad. Porque la realidad es mucho más compleja que lo que se puede expresar a través de palabras. Es fácil entenderlo. Supónganse que ustedes van a un planeta donde nadie sabe lo que es el amor. Ustedes pueden hablar muchísimas cosas sobre el amor y describirlo y decir el amor es esto y aquello, estas son las consecuencias, pero nunca pueden explicar completamente, no importa cuánto hablen, nunca pueden explicar completamente qué es el amor. Y nunca pueden pasar la experiencia de lo que es sentir amor a través de las palabras. Entonces, cuando hablamos de las realidades espirituales, no importa cuánto lo explique una persona, es una expresión limitada, se podría explicar de muchas otras formas, y además la explicación no puede pasar la experiencia de lo que es la realidad espiritual. Por eso muchos místicos que tienen una genuina percepción de la verdad, la explican de modos completamente distintos. Una persona podría explicar un aspecto del amor que parece contradictorio a otro. Si la persona está explicando un padre que ama a su hijo, muchas veces le pone límites y no le deja hacer las cosas que el hijo quiere, si no son buenas, y esto y lo otro, lo hace por amor.
El padre es percibido probablemente por el chico como una fuerza restrictiva, sin embargo esa es una manifestación del amor. Por otro lado, otra persona puede describir el amor como el que cuida y el que da y esto y lo otro. Entonces, alguien que no conoce el amor dice, estas enseñanzas son contradictorias, alguno está equivocado. Pero el tema es que la experiencia del amor es mucho más compleja que una simple definición. Entonces, con temas espirituales sucede lo mismo. Los místicos que realmente perciben las verdades espirituales, cuando las expresan, pueden parecer totalmente contradictorias. Y una persona que tiene un poquito de experiencia en eso puede empezar a ver que no son contradictorias, que ambas pueden estar describiendo la realidad. Entonces, la idea es que cuando uno está trabajando a nivel de las palabras, a nivel de los conceptos, es útil pero limitado. Entonces, en la meditación, uno tendría que tratar siempre de ascender hacia lo más abstracto. Por eso Blavatsky decía, en cuanto se define una idea en palabras, esta pierde su realidad. En cuanto se representa una idea metafísica, se materializa su espíritu. Las imágenes deben usarse solo como escaleras para subir a las almenas. Eso en los castillos, vieron cuando esa parte dentada son las almenas, entonces uno tiene una escalera y sube y después deja la escalera atrás. Entonces dice, para subir a las almenas, y que se deben descartarse una vez que se pone el pie sobre la plataforma. En general, detrás de esa parte dentada hay una plataforma donde las personas caminan. Que los esoteristas, por lo tanto, sean muy cuidadosos para espiritualizar las instrucciones y evitar materializarlas. Que traten siempre de encontrar el más elevado significado posible. Confiados que, en proporción a cuánto se acercan a lo material y visible en sus especulaciones sobre las instrucciones que ella estaba dando en ese momento, se están alejando de su correcta comprensión. Mientras más concreta es la idea que tenemos, menos representa la verdad, cuando estamos hablando de verdades espirituales, ¿no? Entonces la idea es que esto es algo que se debe ir aprendiendo de a poco. En general no sabemos cómo hacer esto, no sabemos necesariamente cómo reflexionar profundamente, y no sabemos cómo reflexionar en temas abstractos y cómo ir hacia temas abstractos. Entonces esto se va aprendiendo a través del estudio y de la meditación. Entonces uno de los temas generales en los que podemos meditar es estos principios abstractos, y el otro aspecto que también ayuda a estimular la mente superior es el pensar sobre la totalidad. Abhijben Shinarayadasa, que fue otro presidente de la Sociedad Teosófica, decía: ¿cómo podemos despertar nuestra intuición? Hay varios métodos. Entre ellos, uno es contemplar una totalidad. Si en cualquier tema obtenemos todos los hechos y los colocamos delante de la mente y reflexionamos sobre ellos una y otra vez, entonces, a veces, como en un destello, la intuición revela una gran verdad. Yo creo que Krishnamurti utilizaba básicamente este método. Él empezaba a hablar del apego, por ejemplo, y daba vueltas y vueltas y vueltas alrededor del apego, y a veces cuando la gente que ya conocía sus enseñanzas quería saltar y decir sí, ya sabemos eso, pero ¿qué pasa aquí? Él decía, no se adelanten, vayan cubriendo todo el terreno, estén seguros que han cubierto la totalidad del problema. El captar la totalidad también es una función de la mente superior. Entonces, cuando uno reflexiona sobre algo tratando de captar la totalidad, es cuando puede producirse la intuición. Y Shinarayadasa tiene esta otra frase que dice que esta técnica de meditación comienza cuando la mente examina, analiza y juzga. Ahí estamos usando el razonamiento. Cuando se reúnen cuidadosamente los hechos, pero cuando la observación es impersonal, porque si está teñida de nuestros gustos y disgustos, entonces estamos atrapados en la mente inferior. Cuando estos no se ven aislados unos de otros, sino agrupados en categorías, entonces la mente puede deducir las leyes que conectan tales hechos. Cuando se ha recolectado todo el material y sus partes han sido unidas por la mente a través de leyes, entonces la mente puede elevarse a la próxima etapa. Mientras la mente contempla los hechos reunidos en un marco de unidad, despierta en ella una nueva facultad de la intuición. La conciencia comprende entonces la naturaleza verdadera e interna de todo lo que está presente ante la mente, porque hay un significado oculto en la vida que la mente no puede seguir, pero que la intuición ve.
Este acercamiento es mucho más intelectual. Hay muchas personas que tienen este tipo de mente, de categorizar, entonces para este tipo de personas por ahí esta técnica es mucho más efectiva. Vamos a ir viendo distintas técnicas porque algunas personas se van a sentir más cómodas o no con una técnica o la otra. ¿Alguna pregunta o comentario? De ver la totalidad o de tratar de alcanzar la totalidad se da a través de la meditación en los problemas corrientes también, ¿no? Que podemos tener. Un problema de cualquier tipo, sea laboral, familiar, personal, de cualquier tipo, tratar de encontrar los distintos aspectos, porque uno a veces está confrontado con las propias las emociones, ¿no? También juegan acá la mente, no solamente la razón, sino las emociones que impiden a lo mejor ponerse en el lugar del otro o ver las partes contrarias. Y poder unir eso, los opuestos, ¿no? Podría ser eso. No, de hecho ese es el tipo de meditación que vamos a practicar hoy, porque una meditación sobre temas abstractos es muy difícil de guiar, eso es algo muy personal. Pero el tema de esta meditación se puede aplicar, como vos decías, exactamente a cualquier cosa en la vida cotidiana, pero las dos condiciones, como dice Shinarayadasa, es que uno trate de ver todos los aspectos del tema. Esto está explicado en el libro, hay una sección donde es meditación en la totalidad, creo que es en este libro, no, es en el libro de meditación que estoy escribiendo. Bueno, la idea es que uno tiene que tratar de ver todos los aspectos de la meditación, de la situación, desde todos los puntos de vista, no solamente cómo me afecta a mí. Uno tiene que pensar cómo le afecta a uno, después ver cómo le afecta a la otra persona, cómo le afecta al grupo o a todos los que están involucrados, ver cómo siente uno, cómo siente el otro. Cuando uno es sincero y la mente empieza a tratar de ver la totalidad, entonces puede venir una comprensión que solucione el problema absolutamente. Porque la correcta comprensión, incluso si la situación externa no cambia, la correcta comprensión produce un orden en nuestra conciencia. Y entonces entendemos cómo relacionarnos con la situación. Pero tiene que estar, uno tiene que meditar la totalidad de la situación y de un modo impersonal. Porque esas son las condiciones en que funciona la mente superior. Esto es una cuestión muy simple, como decíamos, si uno medita con ambición, está funcionando la mente inferior, la ambición pertenece a la mente inferior. Si uno medita de un modo más impersonal y totalidad, y viendo la totalidad, solo lo puede hacer con la mente superior, porque la mente inferior no funciona de ese modo. Entonces el intento de hacerlo está activando la mente superior, llamándola. El tema es que muchas veces uno tiene una reacción emocional a la situación y no lo puede hacer porque la mente inferior se resiste a hacerlo. Pero si uno es sincero, de a poco uno puede ir lográndolo y eso estimula la mente superior. Sí. Dijiste, la correcta comprensión produce un orden. Este orden sería aún en la materia de esos vehículos, aunque sean más superiores. Sí, la Bhakti decía que todo cambio de pensamiento, de conciencia, produce un rearreglo en la materia. La conciencia y la materia son las dos caras de la misma moneda, de acuerdo a la visión teosófica. No existe conciencia si no hay materia. No existe una conciencia pura absoluta. La conciencia absoluta es a la vez inconsciencia, o algo que está más allá de conciencia e inconsciencia. Entonces, la idea es que toda conciencia necesita un tipo de materia para expresarse. Y la materia impone una limitación en la conciencia. Cuando la conciencia se puede expresar solo a través de materia inferior, se expresa de un modo más o menos grosero. A medida que en el esfuerzo la conciencia trata de elevarse, empieza a activar materia superior y al mismo tiempo eso le permite expresar una conciencia más amplia, más espiritual. Entonces sí, a medida que se produce una comprensión, hay un rearreglo del cuerpo emocional y mental, hay una atracción de materia más sutil y se va produciendo como un órgano, como decíamos, que permite expresar ese tipo de comprensión, que al principio no está ese órgano. Por eso al principio uno se esfuerza y no hay resultados. No hay resultados aparentes, visibles, pero con ese esfuerzo se va reorganizando la materia y en un momento se convierte en un órgano natural de expresión.
pasa mucho con los temas que tratamos de entender. Al principio no lo entendemos y después de un tiempo que nos esforzamos lo podemos comprender perfectamente porque se ha reorganizado la materia. Yo diría que antes de pasar a la otra parte, como esto es un poco más profundo y requiere más energía para pensar en estas cosas que las otras reuniones que eran más introductorias, por ahí podemos hacer un recreíto ahora. ¿Cómo se siente? Mejor un recreíto ahora antes de que pasemos a la otra parte. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la técnica en sí. Todo lo que vimos hasta ahora era el fundamento de la técnica. Como les decía, es importante conocer el fundamento, así sabemos qué es lo que se intenta que hagamos. Y ustedes pueden manejar la técnica del modo que lo necesiten para que dé resultado. Entonces, de acuerdo a cómo funcione su mente, a qué temas la traigan, traten de ver cómo deberían hacer la meditación o sobre qué temas o en qué forma que induzca esta reflexión profunda, impersonal, abstracta, tratando de percibir la totalidad. Una persona, por ejemplo, si tiene un sentimiento religioso, puede meditar en qué es Dios, pero no el Dios antropomórfico, sino como un principio universal. Una persona que le gusta lo intelectual, por ejemplo, podría meditar en la naturaleza de los números. Y eso es algo que incluso Pitágoras decía que los números son entidades espirituales y que uno puede tener una percepción espiritual a través de eso. O se puede meditar sobre situaciones cotidianas, o se puede meditar sobre cosas que podemos leer en la doctrina secreta, o distintas cosas. Cada uno tiene que encontrar qué es aquello que su personalidad encuentra un gozo en tratar de comprender. Por eso es difícil, vamos a hacer un ejercicio guiado de meditación, es muy difícil encontrar algo que a todos les pueda parecer bien, pero es como para mostrar un ejemplo sobre eso. Pero pasemos a la técnica en sí primero. En la página 11, la sección tercera que dice concentración y meditación. Recuerden que la concentración es la etapa en donde la mente está tratando de focalizarse sobre el tema. En esta técnica en particular, la concentración se logra cuando uno puede reflexionar sobre el tema de un modo consecutivo sin irse por temas accesorios, ¿no? A veces en el proceso de pensamiento la mente empieza a conectarse con temas que son secundarios y terminamos pensando en algo que no tiene que ver con el tema original. La etapa de concentración se logra cuando uno ya está pensando en el tema y no se va por la tangente, como se dice a veces. Hay una frase ahí de Anibesan que dice: sigan una secuencia lógica de razonamiento, paso a paso, eslabón tras eslabón. No permitan que la mente se desvíe de esta, ni el grosor de un cabello. No permitan que la mente se vaya hacia otras líneas de pensamiento. Manténgala rígidamente en una misma línea y gradualmente surgirá la estabilidad. Eso no quiere decir que, como vimos, el pensar tiene que ser sobre la totalidad, pero lo que significa es que no dejen que la mente empiece a hacer asociaciones que no tienen que ver con el tema, porque eso es lo que la mente hace naturalmente, la mente indisciplinada. Entonces, para la meditación, para poder elevar nuestra conciencia hacia los niveles superiores, la mente tiene que estar focalizada, todas sus energías tienen que estar reunidas en algo. Como les decía, desde el punto de vista teosófico, ese es el sentido de la palabra yoga. Yoga significa reunir. En hinduismo, el objetivo de la vida es el separarse de la materia, que el espíritu alcance el estado que a veces se traduce como de aislamiento de la materia, kaivalya. Entonces, no es tanto una idea de unir, sino una de separar. Pero probablemente el sentido de la palabra yoga significa que uno reúne todos los poderes mentales en un propósito determinado, sin distracciones. Después viene la etapa del inquirir meditativo, de la parte de reflexión, profunda reflexión. El doctor Taimi dice: el meramente sentarse en cierta posición,
y hacer que la mente produzca una serie de ideas conectadas sobre el tema elegido no es verdadera meditación, aunque esto es todo lo que hacen la mayoría de las personas. Se puede ver que este tipo de ejercicio mental es realmente como escribir un ensayo sin lápiz y papel, o dar una conferencia sin hablar. Tampoco se puede considerar como meditación, en el verdadero sentido, la práctica común de permitir que la mente se mueva sobre surcos gastados y acostumbrados, creados por la repetición de textos religiosos, aunque esto es lo que la mayoría de las personas religiosas hacen cuando meditan durante sus prácticas religiosas diarias. Esto es importante. A veces las personas que utilizan esta técnica se sientan y empiezan a meditar sobre el karma, por ejemplo, y simplemente repiten lo que ya saben. Bueno, el karma es esto, es aquello, significa que aquí, allá, es una repetición de lo que está en la memoria. Eso no tiene ningún elemento de inquirir, de descubrir, de ver más allá, de comprender algo que no se conoce. Entonces eso no tiene mucho sentido. Como dice Tiny, eso puede ser útil cuando estamos dando una charla o en un grupo, repetir lo que ya sabemos, a nivel de compartir las ideas, pero no estamos presionando para descubrir algo nuevo. Entonces esta meditación, lo que uno debe hacer es tratar de trabajar mucho con preguntas, con tratar de descubrir lo que no comprendemos, lo que no sabemos, lo que no alcanzamos a percibir. Por eso Krishnamurti dice en la próxima cita, señores, escuchen, nunca hacemos la pregunta imposible, siempre preguntamos lo que es posible. Si ustedes hacen una pregunta imposible, entonces su mente tiene que encontrar la respuesta en términos de lo imposible, no de lo que es posible. Todos los grandes descubrimientos científicos se basan en esto, en lo imposible. En el sentido de que está la tendencia de no animarse a preguntar cosas, a preguntarse a sí mismo, cosas que no sabemos. Porque creemos que si no lo sabemos, ¿cómo vamos a encontrar la respuesta? Si no sabemos algo, le preguntamos a alguien o lo buscamos en un libro. Esa es la actitud que en general tenemos y con la que somos educados. Pero el tema es que las respuestas están, todas las respuestas están en nuestro interior. Lo que tenemos que hacer es descubrir cómo acceder a ese nivel de conciencia donde existe la sabiduría innata, la sabiduría divina. Entonces en la meditación uno debería hacerse estas preguntas que parecen imposibles de contestar. Y cuando uno hace la pregunta, quédese en profundo silencio tratando de percibir algo que viene, una respuesta que no viene de la mente. Hay un tipo de pregunta donde uno se pregunta y se responde desde la memoria, desde lo que acumuló en la memoria. Pero eso no es una respuesta nueva, una respuesta fresca. La idea es preguntarse y quédense mirando la pregunta. No importa si no viene la respuesta. Aquí lo que estamos haciendo no es trabajar al nivel conceptual. Estamos tratando de forzar nuestra conciencia a elevarse. Entonces, incluso si después de la meditación no tienen ninguna comprensión mejor que antes, si la hicieron del modo correcto, están forzando a la conciencia superior a reorganizarse y a activarse. Entonces es muy importante en este tipo de meditación trabajar más con las respuestas que con las afirmaciones, con un inquirir más que con un pensamiento discursivo. Damodar, que fue un teósofo de la época de Blavatsky y Olcott, decía, esta es otra forma, otra etapa a la que pueden ir en su proceso de indagar, especialmente las personas que tienen una tendencia más intelectual. Lo primero que debe hacer el estudiante es comprender estos axiomas o las verdades universales y, empleando el método deductivo, proceder de lo universal a lo particular. Luego debe razonar desde lo conocido hacia lo desconocido y ver si el método inductivo de proceder de lo particular a lo universal corrobora esos axiomas. En general se dice que hay dos métodos de razonamiento, el inductivo y el deductivo. Ahora las definiciones cambiaron un poco, pero la idea es que en el método inductivo es el que usa la ciencia. Uno observa la realidad y de ahí trata de inferir cuál es la ley que está por detrás, cuál es el principio que está por detrás de lo que uno ve. El deductivo es el otro, es el filosófico. Se establece una verdad universal y de ahí uno ve cómo se aplica en la vida diaria. Entonces Platón, por ejemplo, dice el mundo de la realidad es el mundo de las ideas
y el mundo de las cosas es el mundo de las sombras, un mundo de reflejos, no de la realidad. Entonces uno puede meditar sobre eso, qué significa, eso sería un método más deductivo. Pero después uno puede hacer lo contrario y empezar a ver el mundo de lo que nosotros percibimos y tratar de ver qué es lo que hay detrás. Entonces supongamos si estamos meditando sobre la ley de karma. Uno podría primero empezar a meditar sobre la ley como una cuestión abstracta. La ley en general y cómo eso explicaría algunas de las cosas que pasan en la vida diaria. Cómo se ve nuestra vida diaria si tomamos la ley de karma en cuenta. Cómo reaccionaríamos a las situaciones si tomamos la ley de karma en cuenta. Ahí lo que estamos haciendo es suponiendo que la ley de karma es verdadera y después estamos aplicándolo a las situaciones en particulares. Una vez que hicimos eso, podemos ir al revés. Podemos empezar a observar las situaciones particulares y ver si en ellas podemos percibir el orden que está por detrás, que sería esta ley de karma. Entonces vamos como de arriba hacia abajo, de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Las personas que tienen una tendencia intelectual, esto es un método muy interesante porque es muy comprensivo y es bastante dinámico. Pero como les digo, algunas modalidades pueden ser más o menos útiles para las distintas personas. El punto esencial es que uno debería tratar de inquirir, de descubrir algo que no sabe y tratar de ver las cosas de un modo impersonal, universal. Entonces, después que el proceso de meditación, que a través del proceso de razonamiento uno llegó a un punto muerto, digamos, a donde ya hay la máxima comprensión que en el momento uno puede alcanzar a través del pensamiento, viene la etapa de contemplación. Tenemos la cita 19 que dice Annie Besant: luego, cuando has ascendido hasta el punto más elevado del razonamiento y alcanzado el último eslabón de la secuencia de argumentación, cuando tu mente no puede conducir más lejos, no te puede conducir más lejos y no puedes ver nada más allá, entonces detente. En el punto más elevado del pensamiento, aférrate desesperadamente al último eslabón de la cadena y mantén allí la mente equilibrada, estable, en ardua quietud, esperando por lo que pueda llegar. Como dijimos, el proceso de inquirir produce una polarización en la mente. Una vez que la mente está focalizada, que hay cierta comprensión y que ya hicimos todo lo que pudimos, soltamos todo proceso de razonamiento, soltamos todo proceso de inquirir y nos quedamos en silencio con ese estado de profunda atención. Por eso ella dice, es una ardua quietud. En otra de las citas anteriores decía también, una enérgica calma, en el sentido que no es esa calma, quietud de embotamiento, es una quietud que está llena de energía y nos quedamos en silencio, contemplando el estado. Y en algún momento puede producirse un destello intuitivo que trae una comprensión distinta. O puede que no, pero ese estado, al mantener ese estado, es como decíamos, la conciencia está elevándose, está pasando a través de la nube, como decíamos ayer. Y con la práctica de mantenernos en ese estado, la conciencia puede llegar cada vez un poco más lejos, hasta que en un momento puede que ascienda hacia un plano superior de conciencia o que reciba una intuición. En la próxima cita, Jeffrey Hodgson dice: pensando en grandes verdades espirituales y concentrando el pensamiento en temas elevados, se obtiene una expansión de la conciencia. El estudiante pasa progresivamente del pensamiento concentrado a la meditación y de la meditación a la contemplación profunda, en el cual todo parece detenerse dentro de él. Entonces mora en la esencia misma de la idea elegida, en total silencio. Eventualmente incluso esa esencia desaparece y el alma queda en oscuridad y a solas. En ese silencio se escucha la voz de lo divino y en la oscuridad brilla la luz eterna. Cuando los místicos de distintas religiones explican el proceso de percepción mística, ellos utilizan un lenguaje bastante similar. Hay
un escrito muy famoso, no sé en español, la nube de lo desconocido, The Cloud of Unknowing, la nube del no conocer, del no saber, la nube del no saber, donde la persona dice, no se sabe quién es la persona que lo escribió, es un místico cristiano, y él dice, uno debería generar una nube del no recordar debajo de nosotros, donde uno olvida absolutamente todo lo que está relacionado con su vida, con su personalidad, déjenlo de lado, y eleven su mente a la nube del no saber, en un estado de oscuridad, de no pensamiento, y esperen allí. Entonces la voz de Dios puede hablarle a la conciencia que está en esta nube del no saber, porque si la conciencia está llena de, o como él diría, si el alma está llena de pensamientos terrenos, que son todos los que adquirimos en nuestra vida diaria, no puede ingresar el pensamiento divino. Entonces, dejando todo en la nube del olvido detrás y poniendo nuestra conciencia en esta nube del no saber, entonces el pensamiento divino puede ingresar al alma. Es un poco la idea de esto, la mente tiene que vaciarse, pero fíjense que este vacío de la mente viene después del proceso de meditación, porque si uno empieza tratando de dejar la mente en vacío, la mente está en un estado pasivo que no es muy positivo, donde puede que esté abierta a todo tipo de influencias que no son necesariamente positivas, ¿no? También puede conducir a un estado de mediunidad, en el sentido de puede inducir una actitud pasiva y tamásica en la conciencia. Tamásica es una palabra que viene del sánscrito. En el hinduismo se dice que hay 3 cualidades esenciales en la naturaleza: tamas, rayas y sattva. Tamas significa quietud, inercia, pesadez. Rayas es todo el movimiento, actividad, y sattva es el equilibrio. Entonces hay un estado de quietud que es tamásico, que es pesado, que es el embotamiento de la mente, que es pasivo. Y hay un estado de quietud que es equilibrado, que tiene energía, pero que no es como la cualidad rayásica, que es como, ¿cómo se dice la palabra en español? Restless, que es inestable, cosas por el estilo. Entonces, el estado sátvico de quietud es un estado donde hay quietud con energía, pero calma. Entonces, la idea es que tenemos que tratar de llegar a este estado de quietud después de haber pasado por este proceso de refinamiento de la facultad intelectual. Ernest Wood decía: ve hasta el final de tu pensamiento y mira en el aparente vacío que está más allá. Cuando hayas completado tu meditación sobre un objeto o tema y no puedas ir más lejos, no abandones la meditación con un suspiro, sino que, establecido en esa posición, miras expectante. Tu actividad consciente es preservada, es decir, uno no pierde la conciencia, si observas silenciosamente tu pensamiento más elevado. Luego viene un momento de olvido de sí mismo, que es realmente el soltar tu punto de vista limitado, y recibes una intuición, percepción o iluminación. Fíjense que acá Ernest Wood hace énfasis de nuevo en esto: mantengan la conciencia, no entren en un estado de trance, y en algún momento viene un estado de profundo silencio, y después aparece la percepción espiritual. Vamos a terminar de leer estas 2 frases que son más o menos descripciones de distintos autores teosóficos sobre el mismo estado. Y es interesante leer cómo los describen, porque por ahí nos habla más de un aspecto o del otro. Anibesan dice: elige un párrafo y luego medita sobre él. Detén el funcionamiento de la mente inferior, la mente que está basada en los pensamientos, y despierta la conciencia interna, que se pone en contacto directo con el pensamiento superior, el pensamiento divino. De esta forma uno puede alejarse de las imágenes de la mente concreta hacia una percepción directa de la verdad. Así, la meditación nos permite obtener al nivel del cerebro una gran cantidad de conocimiento directo de la verdad que el ego espiritual ha adquirido en sus propios mundos.
esto es lo que estábamos hablando, la sabiduría ya existe dentro nuestro, en nuestra naturaleza espiritual. La incorporación de conocimiento se da solamente al nivel de la mente inferior, de la conciencia cerebral. Y la incorporación de conocimiento debería ser una herramienta para que podamos entrar en contacto con nuestra sabiduría interna. No deberíamos tratar de acumular conocimientos para ser una enciclopedia, para tener conocimientos en sí mismo. Porque no tiene sentido, ¿no? El conocimiento no es valioso en sí mismo. El conocimiento es valioso solo si refina nuestra mente, si la entrena y si nos enseña cómo ir más allá de la mente. Entonces, como dice Annie Besant, cuando estamos en este proceso de meditación, podemos acceder con nuestra conciencia cerebral a este estado de sabiduría innata que está en nuestro ser espiritual. Y Blavatsky dice algo parecido. Este es un ejemplo, ella da un ejemplo de meditación sobre cosas abstractas. Entonces ella dice, el pensamiento debe concentrarse en el estado más elevado, el séptimo. En teosofía se habla de que existen como 7 subplanos en el plano mental. El más elevado es el más abstracto, el séptimo subplano. Y ella dice, y luego un intento por trascenderlo a través del pensamiento probará que es imposible ir más allá de él en este plano. No hay nada en el cerebro para llevar al pensador más allá. Y si el pensamiento ha de elevarse más, debería ser pensado sin un cerebro. Cierra los ojos, es una forma de decir, sin la conciencia cerebral, sin la mente inferior, ¿no? Cierra los ojos con una voluntad determinada en no permitir que el cerebro trabaje, que la mente inferior trabaje. Entonces el punto puede ser trascendido y el estudiante pasará al próximo plano. Trata de imaginar algo que trascienda tu poder de pensamiento. Por ejemplo, la naturaleza de los Dhyan Chohans. Ahora les explico qué es. Luego deja el cerebro pasivo y ve más allá. Estas entidades Dhyan Chohans que están en la... se explican en las doctrinas secretas, son como jerarquías relacionadas con los devas o los ángeles o cosas por el estilo en otras tradiciones. Ahora, en general, tanto los devas como los ángeles en general se visualizan en las religiones como si fueran entidades que tienen una conciencia propia, una forma, un cuerpo. Todos sabemos cómo se muestran o cómo se habla de los ángeles en general. Pero desde el punto de vista teosófico, la naturaleza angélica o de los Dhyan Chohans es mucho más sutil. Ellos no tienen una conciencia personal, tienen una conciencia de la totalidad. No tienen preferencias, no tienen libre albedrío, pero tienen una sabiduría absoluta. Bueno, hay una serie de descripciones a medida que uno estudia profundamente estos temas, donde nos habla de una conciencia que es completamente distinta a la de los seres humanos. Entonces, si uno tiene el conocimiento, por eso, por ejemplo, para este tipo de meditaciones es necesario el estudio también. A medida que uno estudia cómo es la naturaleza de los Dhyan Chohans y después medita sobre eso, eso se convierte en un modo de tratar de captar algo que está más allá de nosotros. Y en cierto punto uno no lo puede comprender con la conciencia cerebral, entonces para poder comprenderlo, si uno sigue tratando, se salta a la mente superior o al principio búdico. Entonces este es un ejemplo de meditación abstracta para aquellos que le interesa el estudio teosófico y que le gusta estudiar estos temas en particular. A mí en particular este tipo de meditación me gusta mucho, no tanto la que categoriza. Probablemente algunas otras personas aquí se sienten más confortables en meditar sobre cosas más, por ejemplo, números o cosas por el estilo, o muchos de nosotros en meditar en situaciones o en leyes. Entonces cada persona se siente más atraído a algún tipo de tema o el otro. Siempre lo importante es mantener las condiciones básicas, que sea tratar de ir al concepto más abstracto, que sea impersonal, que tratar de ver la totalidad, tratar de hacer un proceso de inquirir. Bueno, eso es más o menos lo que tenemos. Ahora podemos dedicar un momentito a preguntas y respuestas, después tenemos otro recreito chiquito y vamos a practicar la meditación. ¿Hay alguna pregunta, comentario?
impresión. En ese ejemplo que diste de la nube del no saber, tan interesante que parece, el que estaba proponiéndose esa meditación, ¿también se había hecho preguntas o no? ¿O lo deja abierto a las respuestas? Él explica que antes de poder hacer este ejercicio, primero que él empieza el libro diciendo, este libro es solo para los pocos que están activamente trabajando en la vida espiritual. No es para todos, y si la gente que no es, básicamente en esa época, si esto lo lee una persona que no está en un monasterio, porque la gente de afuera en general no es que había una vida espiritual activa, le va a producir más confusión o le puede producir mucho daño, así que esto no debería salir de aquí. Muchos místicos, si ustedes leen incluso Dionisio, que ahora es pseudo Dionisio, es un místico cristiano, neoplatónico, no se sabe cuándo vivió, se creía que era un conocido de San Pablo y que era Dionisio, después parece que no, que es otro, así que lo van a encontrar como Dionisio o pseudo Dionisio. Él también empieza su tratado místico diciendo, no dejes que esto lo lea ninguna persona que no es religiosa. ¿Por qué? Porque si una persona empieza a hacer esta técnica sin tener una vida activa espiritual, le va a inducir este estado de mediunidad y pasividad del que estábamos hablando. De hecho, he conocido personas que me han comentado que por hacer técnicas como estas han perdido la capacidad, su mente se volvió ¿cómo se dice? Torpe o muy pasiva, ya no pueden pensar. Antes no pueden estudiar, no tienen energía para estudiar o para pensar. Realmente la mente se tiñó de una cualidad tamásica, una cualidad de inercia, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo, la disciplina espiritual no es buena para todos los tipos de personas. Como el desarrollo intelectual no es bueno para un niño, por ejemplo. El niño está en otra etapa, tiene que desarrollar otro aspecto en ese momento, después vendrá el momento de desarrollo intelectual. Personalmente no creo que la vida espiritual sea algo positivo, espiritual en el sentido que lo consideramos en la sociedad teosófica, sea algo positivo para todo tipo de personas. Algunas personas tienen que trabajar primero a nivel psicológico y demás. Entonces, volviendo a la pregunta, el autor empieza diciendo que el monje que durante años ha rezado, orado, meditado sobre las virtudes de Dios, de Jesús, ha tratado de imitar la vida de Cristo, ha desarrollado virtudes y demás, que algunos de ellos están preparados para intentar esta técnica. Entonces él dice, en esta técnica, por más que el meditar sobre Dios, sobre su amor, sobre la compasión y las virtudes es importante, en esta técnica es un obstáculo. Entonces, deja todo eso de lado, deja toda meditación sobre Dios, y poné tu mente en la nube del no saber. Pero una y otra vez él repite que eso lo puede hacer una persona que ya ha pasado por las etapas anteriores. Lo mismo sucede con el budismo tibetano, con las técnicas de Dzogchen y Mahamudra, por ejemplo, que son técnicas muy parecidas a las enseñanzas de Krishnamurti en cierto aspecto. Esas eran enseñanzas secretas que un monje podía acceder a esas enseñanzas después de haber meditado 10.000 horas, haber repetido mantra durante tanto tiempo, de haber trabajado sobre unos aspectos previos durante mucho tiempo. Entonces ese monje puede practicar ese tipo de técnicas sin peligro. Lamentablemente, como las condiciones eran tan exigentes, había pocos monjes que se les estaba siendo enseñada estas técnicas de meditación y estaba el peligro de que se perdieran. Entonces, en cierto momento empezaron a decir, bueno, vamos a difundirlas de un modo masivo, aunque sea para que se conserven y que las personas que sean capaces de utilizarlas las puedan utilizar. Eso se los comento, lo que estoy diciendo no es una especulación mía, sino algo que ciertos monjes explicaron, monjes budistas, en libros y en algunas charlas. Entonces, todas estas técnicas son útiles para gente con cierta madurez. Y cada uno de nosotros tiene que determinar si esto es útil o no. Yo creo que una persona que está en la sociedad teosófica y es medianamente seria puede empezar a trabajar con estas meditaciones. Pero no son cosas que le serían útiles
a un empresario que está tratando de meditar para ser más eficiente en su vida diaria y poder ganar más plata teniendo un cerebro más eficiente. Que en Estados Unidos está siendo muy difundido el uso de la meditación para aumentar la eficiencia. Eso no es una práctica espiritual, es una práctica más materialista, ¿no? No es que sea mala, por ahí va a traer cierta salud, va a traer probablemente un mejoramiento de las facultades intelectuales, pero no siempre digo, una persona que tiene madurez con la técnica más tonta puede producir resultados porque su madurez misma lo produce, ¿no? Sí, Belén. Sí, cuando explicaban, o las frases que estaban presentes en la técnica esta, observé que en la etapa de meditación había un uso muy activo del pensamiento, consciente y dirigido a explorar todos los aspectos presentes en la idea sobre la que se esté trabajando, pero con uso del pensamiento, ¿no? Y por ahí se me presentaba la idea que uno tenía también de otras formas de abordar esta etapa, que era desde un punto de vista de la atención observar lo que esa idea lo que emanaba de esa idea a través del pensamiento, pero sin un uso tan dirigido del pensamiento hacia escudriñar, digamos, los puntos de la idea. Mi pregunta es si son diferentes etapas que uno, por ahí la parte de la atención de lo que a uno le genera esa idea y de ir observando qué surge, pertenece más a una parte de concentración, o si son diferentes técnicas directamente. Sí, son más diferentes técnicas. Como vamos a ver, hay diferentes metodologías. Yo creo que hay como tres grandes técnicas o tipos de técnicas, al menos en la literatura teosófica. Están las meditaciones que podemos llamar de inquirir, donde hay un activo uso del pensamiento, del razonamiento y demás, que es la que estamos analizando ahora, este tipo de técnicas. Hay un tipo de técnica que es de absorción, donde básicamente uno visualiza una deidad o distintos objetos y se concentra cada vez más profundamente hasta que la mente se hace uno con eso. El objeto puede ser la naturaleza, puede ser distintas cosas, ya lo vamos a ver. Esas son meditaciones de absorción, ahí no hay ningún tipo de razonamiento, es básicamente una intensificación de la concentración hasta que se pierde la dualidad entre el pensador y lo pensado, y sobre lo que se está pensando. Y después hay un tercer tipo de meditaciones que son meditaciones de atención, donde no hay ni un pensamiento o proceso de razonamiento, ni una manipulación de la mente hacia cierto objeto, sino que la mente se deja completamente libre y se hace énfasis en el estado de atención y de percepción de los procesos psicológicos naturales. Vamos a ver técnicas de los tres tipos de meditación. La que estás diciendo vos me da la impresión que está más relacionada con las técnicas de atención, de tratar de ser conscientes de lo que pasa. Ahora, eso es un modo de categorizarlas. Después, cuando uno va adquiriendo experiencia en las distintas técnicas de meditación, uno puede utilizar distintos elementos de acuerdo a lo que vaya sucediendo en la meditación, ¿no? Pero para los fines de transmitirlo y que la idea sea clara, yo diría que son distintas técnicas. Consultita. Sí. La meditación o estas técnicas de meditación son la única posibilidad de una vida espiritual, de llegar a una vida espiritual. No, hay diferentes técnicas de meditación. Si uno, en la Sociedad Teosófica, que hacemos un estudio comparado, o aquellos que hacen un estudio comparado dentro de la Sociedad Teosófica, que es uno de los objetivos que tenemos como institución no tenemos el objetivo solamente de estudiar las enseñanzas teosóficas, aunque es una parte importante de nuestro trabajo, sino realizar un estudio comparado. Cuando uno realiza un estudio comparado se abre el panorama y uno puede entender más profundamente tanto las enseñanzas teosóficas como las enseñanzas de otras tradiciones. Por eso es importante tener cierto conocimiento de
el hinduismo, el budismo, el cristianismo, de acuerdo a lo que le gusta. A algunas personas les gusta más el esoterismo occidental, como el gnosticismo, la cábala. Por supuesto, esto va a ser útil o no de acuerdo a lo serio que seamos. Si simplemente estamos estudiando un poquito de cada cosa sin tratar de ver cómo eso puede iluminar nuestra vida espiritual, es poco lo que se va a lograr. Pero bueno, la idea es que a través del estudio comparado uno ve una variedad de técnicas de meditación, uno va conociendo. Creo que las técnicas realmente más importantes están presentes en todas las tradiciones. Como les decía, por ejemplo, esta técnica está presente en el budismo, que se llama Insight Meditation en inglés, no sé cómo la traducen en español, pero probablemente podría ser una meditación de inquirir. Esta técnica de meditación también está en la Vedanta, cuando se meditan los que ellos llaman los Mahavakyas, que son los aforismos de la Vedanta: tú eres Brahman, yo soy Atman, cosas por el estilo, que la idea es, se utiliza una verdad espiritual y se trata de meditar sobre ello y percibir su verdad. Y probablemente está en otras tradiciones también. La mayoría de las técnicas, lo que estoy presentando aquí son las técnicas que están presentes en la literatura teosófica. No porque sean mejores o peores que otras técnicas, sino que el foco en el que me focalicé en este momento. En años anteriores hemos hecho encuentros de meditación con meditaciones de distintas técnicas, de distintas tradiciones. Lo que veo es que en la literatura teosófica están los elementos de todas las meditaciones o las técnicas más importantes que se repiten en todas las tradiciones, y hay algunas técnicas que son bastante particulares de la teosofía, tienen fuertes elementos teosóficos que no están tan presentes en otras tradiciones. Después hay otras técnicas de meditación. Algunas de ellas no son realmente recomendadas en la literatura teosófica. No se cree que esas técnicas de meditación sean realmente conducentes a lo espiritual. Y muchas veces el budismo, el Raja Yoga también están de acuerdo con que esas técnicas no son necesariamente importantes desde un punto de vista espiritual. Pero bueno, en la sociedad teosófica nadie dice qué es lo verdadero y qué no es. Uno puede decir, para mí esto es lo verdadero, pero cada persona tiene que determinarlo, ¿no? Marcelo. Podríamos decir que la meditación es un hallazgo de la mente inferior, en tanto la mente inferior busca a través del personalismo, del individualismo, por decirlo así, y que al encontrarse con la meditación, que vendría a ser una forma de poder tener una nueva mirada, capaz de un pensamiento más profundo o un pensamiento que te lleva hacia otro lugar, entonces podríamos hablar de esa afirmación, digamos que es un descubrimiento, que por ahí ese mismo descubrimiento está presente en la forma de contemplación o de búsqueda capaz que tiene un niño sin tanta invasión de lo mental, podría decirse. Sí, yo diría que las técnicas de meditación son un mal necesario, digamos. No es que son necesarias porque estamos en el error, en el sentido de que un niño, por ejemplo, que no tiene tan desarrollada la facultad intelectual, tiene la posibilidad de percibir de un modo más directo muchas cosas que los adultos no podemos. A medida que la facultad intelectual se desarrolla, perdemos esa capacidad. Para retomarla, tenemos que utilizar técnicas de meditación. ¿Por qué? Porque la actividad intelectual en esta etapa humana está sobredesarrollada desde cierto punto de vista, y desde cierto otro punto de vista está subdesarrollada. Está sobredesarrollada en lo inferior y subdesarrollada en la actividad superior. Si no tuviéramos una actividad intelectual inferior tan fuerte, no necesitaríamos técnicas de meditación. Lamentablemente, como todos tenemos ese aspecto de nuestra mente, la técnica de meditación es como un antídoto para la enfermedad. Pero si uno está sano no necesita antídotos, no necesita un remedio. Entonces sí, yo considero que la verdadera meditación es el estado de contemplación. Ahora, para llegar a ese estado de contemplación necesitamos pasar por la concentración y la meditación, porque nuestra mente no tiene la capacidad de hacerlo.
Una vez que la mente tiene la capacidad de hacerlo, las técnicas de concentración y meditación no son necesarias. Eso es importante tenerlo en cuenta para no depender demasiado de la técnica, no enamorarse de las técnicas. Las técnicas son solamente un mal necesario, pero que deben ser trascendidas. Sí, en cuanto a la técnica de concentrarse en algo abstracto, por ejemplo, la naturaleza de los Dian Chohans, creo que uno necesariamente parte de algún concepto, ya sea imaginado o ya sea adquirido a través de la lectura de alguien que ha vertido dicho concepto. Creo que sería necesario en este punto, en esta técnica, mantener, no sé si decir cierta intencionalidad o cierto estado de alerta para que la mente no se cristalice en ese concepto y termine siendo una meditación definitiva sobre algo concreto. Es decir, no sé qué opinión vos tenés sobre esto o qué nos podés indicar. Debe haber en este estado cierto alerta o cierto sentido también de no saber, para que ese concepto o esa concentración y meditación que uno está haciendo acerca de un concepto sobre la naturaleza de un Dian Chohan, por ejemplo, no se termine cristalizando. No sé si soy claro. Ese es el punto esencial. Si vamos a meditar sobre la naturaleza de los Dian Chohan, por ejemplo, y lo único que hacemos es repetir lo que leímos de la doctrina secreta, de donde sea, como decía el Dr. Taimi, eso no es lo que estamos buscando, y eso sí va a producir una cristalización y eso alimenta la mente inferior. La idea es tratar de ir más allá del concepto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería un ejemplo? Se dice la conciencia de los Dian Chohans no es personal. Bueno, tratemos de meditar qué significa eso. ¿Qué es una conciencia impersonal? ¿Cómo viviríamos en la vida con una conciencia impersonal? Una conciencia impersonal significa, hay dos niños, uno es mi hijo, el otro no es mi hijo, ni lo conozco, y tengo exactamente la misma actitud por cualquiera de ellos dos. Los dos están siendo dañados. Por ejemplo, una conciencia impersonal no elegiría uno porque es mi hijo sobre el otro, o el beneficio de uno sobre el otro. Por decir un ejemplo, no sé, pero después uno puede pensar distintos aspectos de qué es la conciencia impersonal. Entonces uno empieza a tratar de ver, de buscar, de tratar de ver, de percibir y comprender. Después, no existe libre albedrío en las entidades angélicas, los Dian Chohans, porque ven la verdad. ¿Qué es ese estado de conciencia? ¿Cómo sería un estado de conciencia donde no hay absolutamente elección? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Nos sentimos vivos cuando no hay elección? Porque muchas veces nos sentimos vivos porque elegimos. Siento, yo soy Pablo porque tengo la capacidad de elegir. Elijo esto, aquello, la limitación que pongo sobre mi conciencia me define como persona. Pero ¿qué es un estado de conciencia en donde no existe libre albedrío y donde siempre se hace exactamente lo que se debe hacer? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, uno va, si conoce la idea de cómo es la conciencia de un Dian Chohan, entonces la meditación, tratando de comprender ese estado de conciencia, va a elevar nuestra mente y va a empezar a producir ese estado de conciencia en nosotros. Entonces en nuestra vida vamos a empezar a ser más equilibrados, más impersonales, porque la idea que tenemos de impersonalidad es como la idea del desapego. Creemos que impersonalidad o desapego es desamor. Pero las personas más desapegadas que conocemos y más impersonales, como el Buda, Cristo y demás, son personas llenas de amor. Entonces obviamente no sabemos lo que es ese tipo de conciencia. Por lo tanto meditamos tratando de ir más allá de los elementos de la mente inferior. La mente inferior va a decir, oh, eso es una cosa fría, eso es no estar vivo, porque la mente inferior no puede comprender ese estado de conciencia. Pero si sabemos que la mente inferior no lo puede comprender y seguimos indagando, la verdadera comprensión desde la mente superior va a venir. Y entonces vamos a descubrir qué es eso, al menos a cierto nivel, ¿no? La comprensión probablemente puede ir cada vez más profunda. Entonces es una meditación muy activa en el sentido de una indagación realmente tratando de descubrir esa naturaleza innata, sabiduría innata que está en nosotros. Entonces lo que dice Blavatsky, por ejemplo, sobre los Dian Chohans,
es simplemente una indicación para decirnos, ok, traten de indagar sobre esto. Después vamos a tener nuestra propia percepción. Entonces, repetir lo que Blavatsky dice es secundario. De nuevo, puede ser importante en una charla para decirles a otros, esto es lo que Blavatsky dice acerca de los Dhyan Chohans. Si les parece interesante, tómenlo para tener su propia percepción. Pero simplemente repetirlo como una doctrina es algo bastante secundario en importancia. Sí, yo te estaba escuchando y pensaba, digo, es como si estarías estudiando pero sin tener la respuesta en el libro. Una cosa así. Exactamente. Krishnamurti muchas veces decía, ¿qué harían si no le pueden preguntar a nadie? ¿Qué harían? Ustedes están solos en una isla, no tienen libros, no le pueden preguntar a nadie. ¿Qué harían? Y él decía, ahí empezarían a ser inteligentes, ahí empezarían a realmente vivir, porque empiezan a estimular esa sabiduría interna que hay, o tratar de acceder a esa sabiduría interna. Por supuesto, la mayoría de nosotros estamos educados a que el profesor nos va a decir, o la persona que está hablando nos va a decir, y está bien en cierto nivel, al nivel de conceptual, está bien, es necesario, pero si nos quedamos ahí, es muy limitado. Si nosotros nos vamos de acá o de cualquier otra actividad con un cuerpo de conocimientos adquiridos que va a ser acumulado en la memoria, ¿cuánto valor tiene eso? A menos que ese cuerpo de conocimientos nos esté diciendo cómo podemos acceder a nuestra verdadera naturaleza. Entonces ahí tiene un valor, pero como conocimiento es relativo. Y otra preguntita debería ser, ¿puede ser que haya una meditación en donde no te concentras en un concepto, sino que te dicen que tenés que dejar que todos tus pensamientos fluyan, hasta que de a poco tu mente se va quietando y va encontrando ese... Sí, esa técnica la vamos es otra técnica. Es otra técnica distinta y la vamos a trabajar. Bueno, esta probablemente es la meditación más difícil de dirigir, porque el proceso de indagación es muy personal, ¿no? Uno no puede indagar por la otra persona, a menos que fuera, como estábamos hablando recién, a menos que fuera un Sócrates, ¿no? Que le pueda ayudar o un Krishnamurti, que le pueda ayudar a las personas a indagar. Pero bueno, vamos a tratar de hacer algo por el estilo. No vamos a tomar... Hay un par de artículos que escribí, bueno, en realidad uno en particular, un artículo que publiqué en Theosophy que se llama Meditando sobre la doctrina secreta, está en español, y ese es un ejemplo, una forma de tantas en las que podríamos desarrollar este tipo de meditación. Ahí tomo la primera estancia de la doctrina secreta, que describe la naturaleza del universo cuando el universo estaba en un estado antes de que se manifieste. El término técnico es pralaya, el estado de totalidad donde no hay nada manifestado pero está todo en potencia. Y tomo la descripción esa del universo en ese estado que Blavatsky da en la primera estancia, en el primer capítulo, digamos, de la doctrina secreta, y se lo aplica al funcionamiento mental, porque en la teosofía se dice que existe una ley de correspondencia, que el estado del universo, el universo es reflejado en el ser humano. Entonces todo lo que se describe a nivel universal también está reflejado en el ser humano. Entonces se aplican las descripciones que Blavatsky hace del universo, se aplican a nuestra mente, y uno meditando en eso puede llegar a este estado de completo silencio, que es un estado muy abstracto. Así que lo pueden leer si quieren como un ejemplo de cómo se podría meditar sobre un tema abstracto. Pero hay muchas formas, eso es muy personal, como cada persona lo haría. En este caso voy a utilizar una frase de meditaciones diarias, el librito que ayer estaba presentando Mauro, que es una nueva edición. Este libro tiene una compilación de citas de las cartas de los maestros, y están enumeradas por días. Se dice, cada mes tiene un tema en particular. Por ejemplo, enero, déjenme ver el índice, enero es desinterés, citas relacionadas con esa cualidad, febrero compasión, marzo verdad, abril devoción, y hay una cita para cada día, el primero, el 2, el 3. Ustedes pueden
tomar este libro y durante el año usarlo para esta técnica de meditación, leer la cita que viene, corresponde al día, o leer cualquier otra cita, ¿no? Pueden abrir el libro y meditar sobre alguna otra de las citas. No voy a leer la que corresponde a hoy porque no se presta mucho para hacer una meditación guiada. Estoy eligiendo otra que es del día noviembre del 16 en el librito y que puede ser algo un poco más fácil para tratar de dirigir un inquirir sobre esto. Entonces vamos a empezar, vamos a hacerlo alrededor de 15 minutos, porque hay personas que recién están empezando a meditar y si lo hacemos muy largo, entonces el ejercicio pierde el sentido. La idea de esta práctica es para mostrarles más o menos cómo es la técnica, para que experimenten un poquito la técnica, después regulen los tiempos de acuerdo a sus capacidades y necesidades. Entonces empecemos nuevamente por tratar de buscar una posición confortable. Traten de ver que el cuerpo esté relajado y que su espalda esté recta. Dejen que la respiración se vaya haciendo más lenta, de un modo natural. A medida que exhalan, sientan como que están dejando ir tensiones, sean físicas, emocionales o mentales. Chequeen rápidamente su cuerpo para ver que no hay tensiones. Y en la primera etapa del proceso les voy a leer la cita y manténganla en su mente, sin empezar a reflexionar sobre ella. Más o menos repitan el concepto como para sentarla en la mente. La cita dice: permanece tan indiferente al vituperio como a la alabanza. Permanece tan indiferente al vituperio como a la alabanza de los que nunca pueden conocerte como realmente eres. Y que por lo tanto no deberían afectarte ni lo uno ni lo otro. Permanece tan indiferente al vituperio como a la alabanza de los que nunca pueden conocerte como realmente eres, y que por lo tanto no deberían afectarte, ni lo uno ni lo otro. Y pon siempre la aprobación o reprobación de tu propia conciencia, de tu propio ser interno, por encima de las multitudes. Pon siempre la aprobación o reprobación de tu propio ser interno por encima de las multitudes. Entonces, primero repitan un poco este concepto, no importa que no sean las palabras exactas, para concentrarse en la frase y empezar a fijarla en la mente. Las personas pueden aprobar o reprobar algo de nuestra conducta, pero ellas no nos conocen, no saben las circunstancias o la motivación. Por lo tanto, no deberían afectarnos ninguna de las dos. Pero al mismo tiempo,
deberíamos ser capaces de observar nuestra conducta a la luz de nuestra conciencia interna. Y lo que nuestra inteligencia nos dice es lo que es importante. Formulen el mismo concepto con sus palabras. Ahora empecemos a indagar por partes. Observemos cómo nos afectan las adulaciones o las reprobaciones. Traten de ver un aspecto general de su vida que puedan recordar. ¿Cómo son afectados? A medida que recuerdan la situación, observen qué sentimientos se generan. Y traten de descubrir la razón por qué se genera esta reacción. ¿Por qué debería afectarnos la opinión de otra persona? No digan, sí, no debería afectarnos. Vean por qué nos afecta, si es que nos afecta. Pensemos en la otra persona y cómo distintas situaciones pueden llevarla a criticarnos o a alabarnos. Elijan alguna de las dos primero. Supongamos la crítica. Imaginen cómo puede que la crítica venga de una intención sincera, honesta. Tal vez torpe, tal vez no. Tal vez la crítica viene de una limitación intrínseca en la persona.
si es que no es correcta. Vean cómo nosotros también tenemos nuestras limitaciones y muchas veces con toda sinceridad podemos estar haciendo lo mismo. Veamos que cuando criticamos a otra persona, también podemos estar produciendo esos sentimientos en la otra persona. Y teniendo en cuenta esto, ¿cómo nos comunicaríamos con la otra persona si es necesario hacerle notar algo, de modo de no causar sufrimiento? Ahora puede que la otra persona esté criticando con mala intención o porque está enojada. Reconocemos en nosotros momentos donde estados internos de frustración, tristeza, temor nos induce a reacciones agresivas. Incluso muchas veces podemos arrepentirnos sinceramente, pero no podemos controlarlo. Pensemos que la otra persona también tiene las mismas limitaciones, las mismas dificultades. ¿Podemos comprenderla como nos comprendemos a nosotros? Ahora, tal vez la crítica sea verdadera. Si hay algo que estamos haciendo mal, ¿preferimos no enterarnos o preferimos tener la oportunidad de corregirlo? Si una misma cosa se nos dice con amor o se nos dice con agresión, ¿por qué reaccionamos distinto? La información es la misma, pero ¿por qué reaccionamos distinto? Obsérvenlo.
la agresión realmente nos daña o nos daña si reaccionamos a ella. ¿Es nuestra misma reacción la que produce el sufrimiento? Si un niño nos critica cómo limpiamos la casa, ¿reaccionaríamos? ¿Y si lo hace nuestra vecina? ¿Por qué reaccionamos distinto? Es que hay una inseguridad detrás. ¿Será que nos da miedo no estar haciendo algo correcto y no creemos que tenemos el poder de cambiarlo? ¿O qué es? ¿Qué sería necesario desarrollar? ¿Cómo sería el sentimiento en nosotros que nos permite no reaccionar a la crítica o a la alabanza? Traten de sentirlo, de captarlo. Y por último, dejen de tratar de pensar, de ver, y quédense en silencio. Observen el sentimiento que hay. Traten que la mente no se distraiga y quédense en ese sentimiento de equilibrio, de no reacción, de aplomo. Lentamente vayan regresando a su estado de conciencia normal, tratando de retener el sentimiento. Y cuando lo deseen pueden abrir los ojos. Bueno, eso es un ejemplo muy limitado, digamos, de una posibilidad de inquirir que podemos
desarrollar. Por supuesto, estuvimos meditando solo sobre la primera parte de la frase, de que no nos afecte la crítica o la alabanza, y especialmente que no nos afecte la crítica. Como ustedes ven, sobre esta frase se podría meditar toda la semana, por ejemplo, sobre distintos aspectos. Pueden hacer lo mismo sobre la alabanza, pueden meditar sobre lo que dice la frase de que las personas no nos conocen realmente, entonces pueden estar criticando un aspecto externo o una proyección de su mente o lo que sea. Y la última parte de la frase que dice, bueno, de todos modos lo que se dice es no simplemente generar una actitud de indiferencia, no me importa lo que digan los demás, sino que uno tiene que ser honesto y ver qué es lo que nuestra propia inteligencia nos dice de las cosas. Y no vernos afectados por lo que nos dicen los demás, pero escuchar y después tratar de ver qué es lo que nosotros vemos de eso. Como ven, la forma de razonar es una forma muy personal, qué sé yo, esa es la forma, yo no que preparé esta meditación ni nada, es la forma como empezaría a reflexionar sobre este tema. Después probablemente iría abordando distintas modalidades. Pero fíjense que tratamos de ver la situación en su conjunto, de ver nosotros como la víctima, la otra persona como la víctima, de ver cómo nosotros nos sentiríamos cuando lo estamos haciendo, ver entonces que la otra persona también se puede estar sintiendo del mismo modo cuando lo está haciendo, ver en el caso que la persona esté equivocada o el caso en que la persona está acertada. Se entiende todas las distintas posibilidades como para tener una comprensión así más integral. Bueno, eso más o menos podría ser una aproximación a este tipo de meditación. Bueno, muchas gracias y nos vemos esta tarde.